¿Qué crees que diferencia a un abogado exitoso que se gana la vida muy bien en una firma de alto nivel del que no encuentra trabajo y va despacho a despacho echando currículum? ¿Cuál crees que son las claves y consejos que te pueden permitir terminar la carrera de Derecho y acabar trabajando en un buen despacho? ¿Por qué la mayoría de abogados en países como España se quedan estancados y no son capaces de superar un salario medio? Pues todas estas claves las vamos a ver y las vamos a desvelar en uno de los vídeos que se va a convertir sin duda alguna en uno de los más importantes y referentes del canal. Porque verás, el vídeo de hoy va a ser una entrevista a Marc Uriel. Marc es un joven abogado que ha sido capaz en unos pocos años de terminar la carrera de Derecho a montar un despacho de abogados donde actualmente trabajan más de 40 personas y facturando aproximadamente unos 2 millones de euros. Pero sin duda alguna, que más puedo destacar de Marc es su compromiso de trabajo y su capacidad de resolver problemas a sus clientes dentro de la abogacía, que sin duda le ha convertido en un referente en su sector profesional. Así que, ¿quieres saber cuáles son todas las claves y consejos que te pueden permitir convertirte en un abogado como Marc? Pues vamos a verlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, un placer estar aquí con vosotros y compartir mi experiencia, a ver si puede ser de utilidad. Marc, lo primero que quería preguntarte, ¿tú qué consejos darías a un estudiante, en este caso a un estudiante de Derecho, que está empezando la carrera, en base sobre todo a tu experiencia, a cómo has llegado hasta aquí y qué recomendarías luego a un estudiante a la hora de realizar el máster y para colegiarse, en qué debe especializarse? Sobre todo cuéntalo en base a tu experiencia, cómo tú lo hiciste y qué errores, sobre todo qué errores deberían evitar cometer los alumnos hoy en día. Bueno, yo creo que lo que es importante es saber exactamente qué es lo que te gusta, ¿no? Y es algo que a veces se descubre en el proceso, ¿no? No es tan evidente que comienzas y ya sabes lo que te gusta. Pero yo lo que le recomendaría especialmente es que preste atención y preste interés a todas las materias, porque a veces donde menos parece que te va a gustar es lo que acaba gustándote. Y en mi caso, yo estoy especializado en derecho tributario, en fiscalidad, que es una asignatura que no le gusta a casi nadie y que a mí tampoco a priori, pero a partir de interesarme, a partir de trabajar y de esforzarme en ese contenido, acabó siendo mi vocación. Y yo, de hecho, ahora mismo soy fiscalista, me dedico esencialmente a la fiscalidad. Claro, porque tú cuando estabas en la carrera de Derecho, porque muchas veces la gente se piensa que empieza en la carrera de Derecho, se le da mal un determinado área como es el Derecho penal y claro, ya no se va a poder dedicar a eso. Tú en la carrera de Derecho me comentas que no tenías claro a qué te querías dedicar, es decir, tú ibas probando, probando y al final tuviste que era más el área fiscal. Es que en mi caso es un poco extraño. Yo cuando acabé bachiller dije, ¿qué estudio, no? Y acabé estudiando dirección de empresas, primero. Hice dirección de empresas y luego me di cuenta que lo que me gustaba más era el derecho, que yo lo del marketing y esto no me interesaba. Entonces cursé derecho justo después de acabar dirección de empresas. Entonces, claro, yo cuando ya comencé la carrera tenía bastante claro que me interesaba mucho el derecho fiscal, porque es lo que había tocado en dirección de empresas. Pero luego descubrí que, por ejemplo, el derecho mercantil o el derecho penal también me gustaba mucho. Entonces, yo comencé pensando que iba a ir focalizado a tributario y acabé pues estudiando y disfrutando mucho más con el derecho penal o con el derecho mercantil que no con el propio fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que nunca tienes que cerrarte, siempre tienes que tener la mente abierta a decir, bueno, vamos a ver qué tal esta asignatura. Y a veces el problema que me encontré es con el profesor. A veces tienes un profesor que es malo y eso ocurre, hay profesores buenos y profesores malos. Que un mal profesor no te fastidie lo bonito de una asignatura. Creo que ese es el consejo que le daría a todos los oyentes. Sí, sí, a mí me pasó justo totalmente. Yo me acuerdo que odiaba de derecho administrativo, por ejemplo, porque es que tenía una profesora que me soltaba la turra y directamente es que me leía el manual. Al final depende muchísimo del profesor, porque tú puedes tener el, el mejor profesor del mundo en una asignatura aburridísima y la asignatura te va a parecer entretenida. Y lo mismo puede suceder al revés. Yo en este caso, por ejemplo, yo en derecho fiscal tenía a un buen profesor, me enteraba bastante de todo, pero imagino que igual en tu caso, si la carrera no fue lo que más vislumbraste, pues sería justamente al revés. Otra cosa que te quería comentar es si en este caso tú, ahora hablaremos un poco también qué es lo que te dedicas, qué despacho has montado, si tú piensas que la media de notas de la carrera, ¿vale? A ti es lo que te ha permitido a llegar donde estás hoy. Es decir, si los exámenes, es decir, por sacar un 9 en este examen, oye, pues mira, ahora tengo un despacho de abogados o he conseguido llegar a este sitio.
Mira, yo creo que el tema de las notas es algo que depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres entrar en un despacho puntero, un despacho pues, de los mejores de España, te van a mirar el expediente académico. Entonces, para entrar como junior en un Cuatro Casas o en un Garrigues, necesitarías tener un buen expediente. Sin eso no vas a entrar. Con lo cual es una condición necesaria, pero no suficiente, porque las notas es uno de los pilares necesarios. Luego hay otro perfil que, bueno, pues si quieres entrar en un despacho mediano, por ejemplo, las notas no son tan importantes. Yo para mí es importante el expediente académico, pero también es importante aprender. Hay gente que tiene muy buen expediente académico, pero no aprende. Es decir, al final, empollar el día antes del examen y vomitar en el examen no te garantiza que el estudiante haya realmente asumido los conocimientos, ¿no? O conozca cómo funciona y entienda cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que el expediente académico es importante, pero no es lo más importante, ¿vale? También es muy importante pensar en, depende para qué. Si yo quiero montar un despacho propio, mi expediente académico no es relevante, porque no voy a autoevaluar mi expediente académico, pero si vas a trabajar para un tercero, cosa que es muy recomendable cuando comienzas, pues el expediente académico es un elemento de decisión. Porque cuando tú vas a un proceso de selección, evalúan a 100 como tú. Entonces, un factor diferencial puede ser el expediente académico, pero podría ser otro los idiomas o podría ser otro la capacidad de comunicación. Es decir, es uno de los factores relevantes. Insisto, necesario, pero no suficiente. Claro, Marc, en tu caso concreto, Ujú, porque me gustaría que me explicas, tú acabaste lo que es la carrera de Derecho, imagino que el máster de Abogacía, o no sé si lo llegarías a hacer. ujú. ¿Cuál fue el factor más importante, por así decirlo, para que consiguieras despegar? Porque has comentado que las notas, en tu caso, si no quieres, al tener un despacho propio no es tan importante, pero para ti, ¿qué es lo que más te lleva y lo que más te ha ayudado a despegar en el mundo laboral de la abogacía? Mira, yo hice, o sea, mi expediente académico es un expediente muy normal, una media de 7 y algo diría que logré en Justo la como el carrera. mío, sí. Es un expediente que te diría, las asignaturas que no me interesaban demasiado o que no me acaban de gustar, pues tengo notas más mediocres y las que me gustaban mucho, pues notas muy buenas, ¿no? Donde yo despunté principalmente fue en el máster. Yo hice un máster de tributación en el CEF, que de hecho ahora soy profesor de ese máster, curiosamente. Y ese máster fue en el que realmente despunté. Es decir, en ese máster es donde de alguna forma me diferencié del resto de compañeros con buenas calificaciones y sobre todo pues entendí, ¿no? La especialización en el derecho tributario, logré ese punto de diferenciación. Pero realmente mi carrera profesional comenzó con unas notas muy normales, es decir, no con unas notas excelentes. Lo que sí es verdad es que en la entrevista de trabajo tienes que lograr convencer al que está sentado al otro lado de la mesa de que tú eres la persona que está buscando. Y eso, con el expediente es una forma, pero siendo buen comunicador es otra, ¿no? Claro, es que eso es importantísimo. Yo, si tuviera que destacar una habilidad por encima de todo, yo siempre he dicho saber venderte, saber de ventas y lo que es todo el tema de habilidades sociales, que al final pues está justamente muy relacionado. Yo te quería comentar lo del máster, porque esta era la siguiente pregunta, iba en relación. ¿Tú cómo crees, Marc, que es de importante un máster de cara a conseguir un puesto laboral como abogado? Porque es que, vamos, yo me acuerdo cuando terminé la carrera de Derecho que a mí me decían, oye, mira, tú tienes que hacer dos másters, tienes que hacer un máster de acceso a la abogacía mínimo y luego aparte, si quieres encontrar trabajo, te tienes que hacer un máster de especialización, te tienes que ir a un Garrigues o cualquiera y gastarte 15.000, 20.000, 30.000 euros. Entonces, yo quiero que me des tu opinión sobre eso y si piensas que realmente, sobre todo, para gente que pues tiene unos recursos muy normalitos, que no viene de familia rica ni nada, ¿qué le recomendarías? Mira, yo creo que efectivamente dentro de mis alumnos hay mucha gente que está cursando dos másters a la vez, el de acceso y el máster de tributación, en el caso, en el máster que yo imparto docencia, ¿no? Creo que el máster el de acceso es como el quinto año de derecho, o sea, de alguna forma, con el paso de licenciatura a grado, lo que han hecho es reducir un año la carrera, pero luego añadirte el máster, ¿no? Que no deja de ser un quinto año de carrera. El máster de acceso no es una especialización, un año más de carrera realmente, pero en un formato distinto. Entonces, yo para mí es muy importante un máster de especialización, pero tiene que ser en algo que te guste, algo que te convenza. Es decir, yo lo que aconsejo siempre es tú comienza en un despacho en el área fiscal o en el área mercantil. Y si te gusta, haz el máster para especializarte, pero sobre todo habiendo trabajado. Yo no soy muy partidario de hacer el máster de especialización justo a acabar la carrera.
porque tienes que tocar el mundo laboral, tienes que ver casos prácticos, tienes que tener compañeros, llevar asuntos y a partir de aquí hacer el máster, porque el máster lo aprovecharás muchísimo más que si lo haces justo cuando acabas la carrera. Y además, un máster o una carrera tú la puedes aprobar de muchas formas. Puedes aprobarla saliendo del paso o puedes aprobarla aprendiendo y sacando buenas notas. Yo soy muy partidario de, en la medida de lo posible, hombre, ya que haces un máster, ya que te gastas el dinero, pues aprovéchalo a tope. Eso para mí es un consejo que doy. Y luego, respecto al tema de la universidad, claro, he dado y doy clases en universidades privadas, en ESADE, en ISDE, en el Centro de Estudios Financieros, que es UDIMA. Realmente no es tan importante la marca del máster o la marca de la universidad, sino lo más importante es lo que tú le sacas provecho. Y aquí hablo tanto de conocimiento como de networking, como de alguna forma de nutrirte de todo este proceso. No es únicamente un título, es todo lo que conlleva. Yo para mí eso es lo más importante, hacer los contactos y aprender. No tanto el título o el número de colegiación, no, lo importante es el proceso. Y ahí es donde tienes que aprovecharlo al máximo. Y hay quien lo aprovecha y hay quien no. Vale, Marc, tú, por ejemplo, para construir la empresa que tienes ahora mismo, de, ¿el máster tú consideras que ha sido determinante? Es decir, ¿la gente que has conocido ahí lo ha determinado? No, en mi caso no, en mi caso no ha sido así. También es verdad que en mi caso es un punto muy, o sea, es algo especial, ¿no? Yo soy de Barcelona, me fui a vivir a Andorra a trabajar por cuenta ajena y aprender de una jurisdicción distinta, ¿no? De hecho, yo no hice el máster de acceso a la abogacía porque nunca he llegado a ejercer en España, porque me fui, o sea, yo acabé la carrera y me fui, no llegué ni a hacer el máster. Y aquí en Andorra las reglas son totalmente distintas. Entonces, yo trabajé por cuenta ajena durante 7 años, más o menos, y luego decidí, con los conocimientos, las skills, pues todo el aprendizaje de estos 7 años, emprender. Para mí, emprender, el punto clave fue todo el trabajo y esfuerzo de los 7 años de trabajo por cuenta ajena. Yo en esos años no solo aprendí muchísimo, sino que además conocí a muchísima gente en el ejercicio de mi profesión. Y del buen trabajo, al final, hay gente que diría que es el karma, ¿no? Pero bueno, es el feedback del cliente. El cliente aprendió que trabajar con Marc Bourget era algo bueno. Entonces, cuando Marc Bourget monta por su cuenta su negocio, el cliente busca al proveedor. Pero es por una cuestión de feedback, por una cuestión de experiencia. Dicho esto, ¿los contactos del máster me han servido? Sí. Pero hay un mito que dice, no, si vas a una privada harás mejores contactos. Sí, probablemente harás mejores contactos, pero ¿merece la pena el diferencial de precio de un máster público a un máster privado por esos contactos? Esa es la pregunta que yo creo que habría que hacerse y que no tengo respuesta, no puedo daros una respuesta. Sí. Entonces, una persona que se vaya a ver este vídeo, lo que le diríamos es, oye, el máster de abogacía, pues obviamente si quieres ejercer hay que hacerlo, pero luego a partir de ahí, lo mejor es que pruebe de prácticas y encuentre un área que le gusta y luego cuando tenga muy, muy claro que a qué se quiere dedicar y el conocimiento que necesita, ya a partir de ahí valore un máster de especialización, ¿no? Es lo que tú... Correcto, porque yo tengo alumnos en el máster de tributación que a veces, pues yo qué sé, pues la Big Four donde trabajan se lo paga, ¿no? Pero están ahí y no les gusta. Y llevan 6 meses estudiando viernes y sábados y me dicen, se marca, a mí la fiscalidad no me gusta. Digo, ¿y qué haces aquí? Dice, no, es que me lo paga la empresa. No, es que claro, el problema que tiene este chico o esta chica es que están haciendo un máster de algo que no les gusta. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Tú tienes que primero ver qué área de práctica te gusta y cuando lo tengas claro, hacer el máster. Porque si no, al final hacer un máster por hacer y a regañadientes, pues no tiene demasiado sentido. Justo. Bueno, vamos a cambiar un poco de ámbito, ¿vale? Vamos a entrar un poco en un terreno bastante gris, ¿vale? Yo cuando estaba en la carrera de Derecho siempre tenía un gran miedo porque, claro, siempre he escuchado pues que ser abogado es olvídate de tener vida, vas a estar todo el día pues en una torre alta trabajando y trabajando más horas, sobre todo si llegas a un cargo alto, te conviertes en director, siempre pues está dicho que pues la abogacía, o en este caso el derecho, es de las profesiones más sacrificadas y que más horas le vas a tener que trabajar. Y claro, tú en tu caso, Marc, que bueno, igual tu caso es un poco peculiar porque, joder, estás en una empresa de alto crecimiento y no me quiero imaginar el estrés que tiene que tener eso, pero me gustaría que contaras un poco, ¿vale? Cómo es un día a día tuyo, es decir, a qué hora sueles empezar, a qué hora sueles acabar y si sueles trabajar muchísimas más horas de la media y también tienes trabajo los fines de semana. Vale, yo trabajo, mi caso es peculiar, yo trabajo a media jornada, que son 12 horas al día.
Para mí eso es media jornada, porque el día tiene 24 horas, pues yo trabajo 12, ¿no? Normalmente hago de 9 a 9, pero por ejemplo, hoy tengo una cena con unos clientes, con la gente de Rax, de hecho, para un proyecto. Claro, hoy terminaré mi día a las 12 de la noche. Y estoy cenando, pero estoy, entre comillas, trabajando, porque estamos hablando de proyectos, ¿no? De modo que tu cabeza está activa. Mi día a día es como proyecto de alto crecimiento, gestionando casi 40 personas, pues desde luego es un día a día complicado, y más en una empresa emergente. Pero es que fuera de mi caso particular, y cuando trabajaba por cuenta ajena en despachos, pues de una buena reputación, ¿no? Despachos de modelo tradicional, es de 9 a 9, si no más. Es decir, el nivel de exigencia en esta profesión es elevadísimo y la cultura empresarial de este sector es muy clara. Hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar muchísimas horas, no hay horario, ¿no? Yo creo que esto cada vez va a menos. O sea, creo que las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho ya no están dispuestos a sacrificar su vida personal por su vida laboral. Y ojo que a los que nos gusta nuestra profesión, al final disfrutamos trabajando, pero hay más cosas aparte del trabajo, ¿no? Entonces, un poco ese trade-off de decir, bueno, quiero ser muy bueno en mi profesión, con lo cual trabajo muchas horas, pero a la vez quiero tener vida, con lo cual no puedo trabajar tampoco tantas horas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que sí intento respetar mucho los fines de semana. Creo que sábado y domingo son 2 días que intento desconectar en la medida de lo posible, pero de lunes a viernes es a full, es decir, tenemos un ritmo de trabajo muy alto, también con unos clientes que nos exigen muchísimo y tú tienes una responsabilidad con el cliente. Si un cliente tiene un problema, tienes que estar dispuesto a atenderle, sea la hora que sea y sea el día que sea, ¿no? Y esa responsabilidad al final hace que sea una profesión comprometida, ¿no? Claro, es que al final es justo lo que tú dices al final, has dado en el clavo, porque claro, ¿qué es lo que sucede? Que tú te puedes pensar, bueno, pues voy a trabajar, como se dice mucho en los típicos libros de la semana laboral de 4 horas y demás. Bueno, pues yo tengo esta jornada de trabajo de 9 a 2. ¿Qué es lo que sucede? Que luego al final, si tu cliente o tienes un problema en la empresa, tienes que solucionarlo ya. No puedes coger y decir, venga, lo hago mañana. A nosotros nos ha pasado, incluso muchos fines de semana estamos con un lanzamiento, algo se estropea y el que tiene que estar trabajando ahí un sábado por la tarde, pues al final, sobre todo es el que tiene la responsabilidad de estar arriba. Sabes que eso al final, pues seguramente te pase a ti, que al final lo que es la empresa, si lo tienes en la cabeza constantemente, incluso a veces cuesta desconectar los fines de semana. A mí en mi caso me pasa, no sé a ti, que es justo Cuesta, eso. cuesta mucho desconectar y sobre todo porque hay profesiones que entonces tu trabajo, termina tu jornada, te vas a casa y tu cabeza está en blanco, es decir, y cuando vuelves a empezar, pues vuelve otra vez, ¿no? Pero hay profesiones como la nuestra que tú terminas tu jornada laboral, pero los temas siguen ahí vivos y siguen en tu cabeza y aunque tú no lo quieras, muchas veces te vuelve el tema, ¿no? Entonces, tú quizás estás cenando o con tu pareja o haciendo otras cosas y piensas en el tema, ¿no? Incluso a mí me ocurre que mi cabeza funciona un poco raro, ¿no? Y a veces estoy haciendo cualquier cosa cotidiana, y si me ocurre una idea para uno de los casos que estamos llevando. Entonces, tengo que parar de hacer lo que estoy haciendo y rápidamente anotarlo, ¿no? O buscarlo para que no se me escape. Entonces, al final no deja de ser una tensión constante, ¿no? Por vocación a esta profesión, ¿no? Sí, vale, pues justo nada más que añadir. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con el dinero. En tu caso, ¿tú piensas que, por lo que has visto, la gran mayoría de abogados, juristas, ganan más dinero que la media? ¿Cuánto dinero crees que se gana en el tema de la abogacía? ¿Y se gana más dinero por cuenta propia o por cuenta ajena? Hombre, yo creo que es una profesión que está bien pagada en comparación con otras, pero si tú haces el cálculo del rate hora efectivo, es decir, ok, yo gano 3.000, pero si no trabajo 8 horas, trabajo 12. Si haces el cálculo de 8 horas, tampoco ganas mucho más que otra profesión, ¿no? Entonces, ¿está bien pagado? Sí, pero depende cómo lo mires, no está tan claro. A ver, evidentemente, un abogado por cuenta ajena que trabaja en un despacho reputado, pues puede tener salarios elevadísimos y los he visto y se ganan muy bien la vida. Pero el nivel de sacrificio también es muy elevado. Y evidentemente por cuenta propia, al final yo por cuenta propia me gano muy bien la vida, pero no solo por ejercer mi profesión, sino también por ser empresario, que es coordinar pues, los medios materiales y humanos para llevar a cabo un negocio. O sea, yo realmente gran parte de lo que gano no es tanto como profesional, sino es más como propio empresario que ha montado su negocio. Entonces, ¿por cuenta propia es mejor? Sí, en algunos aspectos, en el aspecto económico, desde luego que sí, pero también asumes toda la responsabilidad
de llevar tus casos, de asesorar a tus clientes y luego todo lo demás, que es la gestión del personal, la gestión de conflictos interpersonales. Bueno, cuando un compañero tuyo se equivoca, pues tú también eres responsable. Entonces tienes que controlar la calidad de cada una de las personas que trabajan para ti. Es decir, sí, se paga más, pero el Y los nivel de gastos exigencia es también, brutal. que esa es otra, los gastos. Es decir, tú en tu caso vas a tener más gastos que un abogado que está por cuenta ajena, que ya lo tiene Claro. todo cubierto. O sea, al final, yo se lo decía de broma a un amigo, pero al final yo cada año comienzo con menos 1 millón de euros en mi cuenta. Es decir, yo mi obligación, que sé que es cierta, es 1 millón de euros cada año. A partir de aquí, si facturamos más de 1 millón, gano. Y si no, pues pierdo. Entonces, es una responsabilidad y sobre todo es un peso en tus hombros que es un peso de empresario, ya no tanto de profesional, ¿no? Sí, luego también depende, yo añadiría que depende un poco el sector, porque, claro, yo imagino en tu caso un abogado fiscalista por lo general tiene un salario más alto que el de un, bueno, yo lo que he conocido, que el de un abogado penalista igual que tiene ahí un pequeño despacho en Madrid y que su target principal son personas que pues han cometido un determinado delito y están acusadas. Claro, depende. Es que yo creo que aquí depende de dos factores. Una, de la capacidad económica de tus clientes y dos, de lo mucho que te necesiten. Claro, si mi cliente es un perfil que tiene mucho dinero y me necesita porque yo gestiono los impuestos que paga, al final el precio que yo cobro por mis servicios puede ser más alto que una persona, por ejemplo, que representa pues, un abogado de oficio, ¿no? Es decir, el target al que tú te diriges y el servicio que tú prestas determina las tarifas que tú puedes cobrar. Evidentemente, no puedes cobrarle por un divorcio a una familia humilde lo mismo que le cobrarás por un divorcio a un futbolista de primera división. Es decir, depende de tu target. ¿Y cómo llegas al target con más dinero? Pues trabajando muy bien y por contactos. Creo que son los dos factores fundamentales. Si tienes buenos contactos y trabajas bien, llegas al target que tiene más capacidad económica y puedes cobrar más caro. Sí, en este caso tú dices que la clave entonces para cobrar más dinero como abogado es ser muy bueno y llegar a un target más alto. Pero tú piensas que lo que son todas las ramas del derecho, porque yo esto también es una discusión que he tenido con muchos compañeros, son igual de lucrativas. Es decir, si tú, por ejemplo, vale, que nunca te tienes que dedicar a algo por el hecho del dinero, ya vas mal. Pero tú piensas que todas las ramas del derecho son igual de lucrativas o en tu caso, por ejemplo, como la fiscal es mejor. No, yo te diría que el derecho corporativo en general está bien remunerado, en general. Pero, por ejemplo, a nivel administrativo he visto compañías pagarle millones a un abogado por un tema administrativo, porque al final, si la compañía inmobiliaria necesita una licencia para poder edificar y esa licencia no la está consiguiendo, resolver ese problema al final genera mucho dinero al cliente y el cliente paga muy bien ese servicio. No todas las áreas del derecho dan el mismo dinero, pero también depende de quién sea el cliente y cuánta utilidad le reportes al cliente. Me lo invento, un abogado que lleve temas matrimoniales, si lleva un tema matrimonial cuyo valor, digamos, es millonario, también podrá cobrar muy alto y no es abogado corporativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dependiendo del sector, pero sobre todo dependiendo del cliente y de la utilidad que tú le des al cliente. Sí, tal cual. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, uno de los factores más importantes para, pues bueno, para crecer en un despacho, pues al final es enfrentarte a obstáculos y casos difíciles. Y en tu caso, ¿cuál ha sido el caso más complicado, si lo puedes comentar, que te ha permitido pues llegar hasta donde estás ahora mismo? Como abogado, ¿qué es a lo más difícil que te has enfrentado? A ver, para nosotros, mi especialidad como fiscalista es el tributario, ¿no? Para nosotros siempre el punto en el cual el cliente estará agradecido y te pagará muy bien y conseguirás una reputación es todo lo vinculado a inspecciones fiscales. Es decir, si tú logras ayudar a un cliente en un proceso de inspección y salvarle de la administración tributaria, eso de alguna forma es el reto más importante de un fiscalista. Bueno, para mí lo más importante sería planificar muy bien para evitar el proceso. Si tú consigues no comenzar el proceso, es que has ganado antes de empezar, ¿no? Entonces, de hecho, soy profesor de planificación fiscal. Mi trabajo es configurar las estructuras a efectos de que no haya ningún problema con el fisco, ni tan siquiera iniciar una inspección. Ese es mi éxito absoluto. Pero normalmente los casos más difíciles donde nos hemos encontrado es en inspecciones contra la agencia tributaria, donde tenemos que defender a nuestro cliente en situaciones pues dudosas, ¿no? Entonces, ese para mí ha sido, por así decirlo, el reto más importante. Ganar esos casos es lo que finalmente nos ha permitido tener reputación en este sector, ¿no?
Imagino que sería, pues, a ver, tampoco vas a comentar algún caso de una cuantía muy, muy grande, ¿no? Igual un cliente bastante importante, sí. Claro, nosotros llevamos mucho tema de residencia fiscal. O sea, si la Administración Tributaria Española considera que nuestro cliente es residente fiscal en España, le hace pagar IRPF en España. En cambio, nosotros defendemos que reside en Andorra. Entonces, todo el tema de conflictos de residencia, además que es un tema pues controvertido, es uno de los puntos más importantes que llevamos, ¿no? Y de Sí. hecho que se nos da mejor. El tema de los 183 días, ¿no? Famosos, Que exactamente. ahí Hacienda pues te dirá, no, porque tal día factura de agua y tal, ¿no? Todo eso, ¿no? Claro, y de hecho, fíjate lo que son las cosas. Hace 2 semanas el TEAC ha lanzado un criterio nuevo sobre el cómputo de los días. Si estás 1 hora en España, ya te computa como día en España. Es decir, es Y un eso poco. luego te lo aplican de forma retroactiva encima, ¿no? Claro. Bueno, claro, es un Mm. criterio que yo creo que imperará, ¿no? Luego, otra cosa es en tribunales cómo lo puedas defender, ¿no? Pero el inspector en cuestión lo tiene muy claro, ¿eh? O sea, va por Sí, hombre, va todas. por todo porque además como tiene comisión y, y todos estos casos, bueno. Oye, otra pregunta relacionada con lo tuyo, en tu caso, en tu despacho, bueno, ya nos has comentado que lo más importante es estar especializado, ser muy bueno, pero ¿cuál es la clave? Oye, pues para pasar de ser un despacho donde estás tú solo, que oye, te ganas tu dinero muy bien, a, oye, crecer, vamos a meter a 20 30 empleados, porque no sé cuántos sois y ahora lo puedes comentar, y conseguir traer a muchos clientes y ser capaz de mantenerlo y al final pues crear lo que es una empresa estable y con alto crecimiento. Pues yo lo he hecho, pero no te puedo explicar la clave. Es decir, yo cuando hace justo 3 años, el día 11 de junio, que es mi cumpleaños además, del 20 comencé el proyecto yo solo, hace 3 años. Mm, Y ahora somos, no te sé decir cuántos, casi 40 personas en el equipo, ¿vale? Con lo cual 3 años. hemos crecido y más en Andorra, una jurisdicción muy pequeña. Para Andorra somos un despacho gigante, ¿no? Realmente yo no contraté abogado sin tener el trabajo solicitado. Es decir, yo atendía a mis clientes y en función que estos clientes me pedían más trabajo y yo no podía dar esa respuesta, iba contratando pues economistas y abogados, ¿no? En función de la necesidad que tuviera. Aquí el punto clave es el crecimiento orgánico. Nosotros hemos crecido de forma muy orgánica, más allá de algunas acciones que he podido tener con algún cliente que es youtuber y que también pues ayuda mucho, ¿no? A Sí. lo que sería el boom, pero al final ha sido un crecimiento absolutamente orgánico. No hemos hecho nada, no hemos trabajado ningún masivo, ¿no? Hay despachos, por ejemplo, que son muy buenos en preferentes. Entonces, contratan a 100 tíos a hacer preferentes, ¿no? O cláusula suelo. No, nosotros hemos trabajado en distintos ámbitos y siempre con un crecimiento orgánico. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es trabajar bien. Nosotros no estamos en ningún ranking de abogados, no estamos en ningún ranking internacional. Lo que tenemos es un muy buen feedback de los clientes. Si tú trabajas muy bien, el cliente te va a recomendar. Y de hecho, a veces lo digo de broma, yo podría hacer un árbol de dónde viene este cliente. Pues mira, este cliente viene de la recomendación de este otro y este otro viene de la recomendación de este otro. Es Sí, decir, al al final final. el boca a boca. Totalmente. El boca a boca famoso, ¿no? Y es curioso que en una era digital como la que estamos, ¿no? Donde el posicionamiento SEO es tan importante, que también lo tenemos, ¿eh? Pero al margen de esto, la mayoría de mis clientes provienen de las recomendaciones del boca a boca. Y al final, cuando te labras una reputación en un área de práctica concreta, vamos, al final la gente habla de ti. Y esa es la clave, ¿no? Oye, cuando dices crecimiento orgánico, ¿te refieres inversores externos Claro, nosotros tenemos cero detrás? euros de capital externo, Sí, 0 euros de totalmente. financiación externa. O Sí, sí, sea, totalmente. cero. Yo cogí lo que tenía en el bolsillo en ese momento, el 11 de junio del 2020, y lo puse encima de la mesa, y era poco dinero. Por suerte, a diferencia de otros sectores, nuestro sector no es intensivo en capital, no requiere comprar máquinas. Te Claro. compras un portátil, te compras acceso a una buena base de datos y puedes comenzar a trabajar. No necesitas una gran oficina para comenzar. Claro, Entonces, sí. para emprender en el sector legal es absolutamente sencillo, desde el punto de vista de la inversión. Luego, lo difícil es conseguir clientes, resolver temas, ¿no? Ese es el punto clave. El reto está ahí. Sí, justo, exactamente igual que nosotros como academia online, ¿sabes? Claro. Sin inversión externa. Oye, te voy a hacer una pregunta y esta pregunta la he añadido en base a un proceso de selección con graduados en Derecho que hemos hecho hace poco. Es el tema de las herramientas tecnológicas. Porque yo ¿Vale? no sé si has probado ChatGPT, que ahora me contarás.
Y es increíble la cantidad de cosas que, sobre todo las últimas versiones y además algunas IAs especiales para abogados que creo que están lanzando, te pueden permitir hacer y ahorrarte de tiempo. Entonces, yo me gustaría preguntarte, en una empresa sobre todo tecnológica y muy disruptiva como la tuya, ¿qué empleo de la tecnología hacéis y qué tipo de herramientas tecnológicas usáis en tu empresa y de qué forma en vuestro día a día? Pues mira, justo esto me lo planteó Euge hace un año en el podcast que hice con él, en Emprende Aprendiendo, y a raíz de que él me lo dijera, lo probamos. Y la verdad es que el resultado es brutal, pero no lo estamos implementando de una forma tan habitual como me gustaría. Creo que hay que aprender a utilizar la IA. Es decir, la IA no es me la instalo y funciona, sino tienes que aprender a utilizarla. Tienes que saber cómo preguntarle, ¿no? Tienes que saber cómo darle un uso para que el resultado sea eficiente. Nosotros ahora justo estamos en un proceso con una consultora precisamente tecnológica para implementar IA en toda la empresa, para que todos los usuarios todos los empleados del despacho puedan utilizar la IA con la máxima utilidad posible. Pero la implementación tecnológica requiere tiempo. Y nuestro problema es que tenemos tanto trabajo que al final no tenemos tiempo para la implementación, lo cual es un poco paradójico, porque si la Sí, implementaras tendrías más tiempo, ¿no? Pero claro. al final es como intentar cambiar una rueda de un camión cuando el camión está en marcha a 150 kilómetros por hora. Es difícil, A porque no veces puedes tienes que parar la parar máquina. o sí, sí, es muy complicado. Entonces, estamos trabajando en ello y de hecho creo que en el sector legal va a ser muy disruptivo porque al final te ahorra tiempo y también te ahorra equipo de soporte muchas veces, ¿no? O sea, yo antes le decía a una persona, oye, léeme este texto y hazme un resumen. Y esta persona pues invertía horas en leer y en hacer un resumen. Ahora, con ChatGPT, se te hace el resumen. O sea, es una Y pasada. muy bien, lo hace muy Y bien. muy bien, sí. Entonces, yo para mí es una herramienta que en el sector legal, pero bueno, en muchos otros sectores va a ser totalmente revolucionaria. Lo que hay que ver ahora es, y yo siempre pienso, ¿qué tenemos los profesionales que no tiene ChatGPT? Eso es lo que hay que pensar, porque al final o sabemos especializarnos y potenciar nuestras skills que no son sustituibles por la tecnología, o acabaremos extinguiéndonos, lo cual es un problema, ¿no? Claro, pero bueno, al final lo que es la capacidad de pensar, ¿sabes? Y de tener ideas innovadoras, o el trato con el cliente, la empatía, son cosas que al final es muy complicado. Bueno, y que igual en 10 años sí, porque esto avanza a un nivel que es flipante, pero serían esas habilidades, ¿no? Al final, que Totalmente. Al final los clientes confían en ti porque eres bueno y porque le generas la confianza. Un chat GPT no sé hasta qué punto puede generar confianza o empatía, ¿no? O sea, al final es muy frío. Tú tienes que aprovechar tu habilidad pues, de comunicación, tu habilidad comercial para convencer al cliente que tú te vas a preocupar por él. El chat GPT nunca se va a preocupar por él. Tú claro, sí. o no le Entonces yo vas a creo que ver ese es dar el las punto. vueltas necesarias igual a un determinado problema o caso para ver cómo afrontarlo, ¿no? Claro, y a veces el cliente necesita ver que él lo está pasando mal y que tú lo pasas mal con él, ¿no? Un poco que le acompañas, ese acompañamiento un poco más emocional que una máquina no puede dar y que un profesional sí que lo puede hacer, ¿no? También entender, porque a veces un cliente te dice, oye, Marc, yo este dinero no lo quiero declarar. Esto nos pasa muchas veces. Lo tengo Sí. en un wallet y esto a la agencia tributaria nunca lo va a ver. ChatGPT le respondería, efectivamente, los mecanismos de control de la agencia tributaria no permiten acceder a un cold wallet sin un CAICE, ¿vale? Esa es la respuesta técnica. Pero yo qué le digo? Le digo, oye, mira, el día Claro. de mañana tendrás que, eso lo querrás bancarizar y querrás comprarte un coche, querrás comprarte un piso. Mañana vas a tener un problema muy grave. ¿Por qué no regularizas ahora y así te ahorras dolores de cabeza? Y quizá no dormirás bien por las noches si tienes ese dinero escondido, ¿no? O sea, esa capacidad pedagógica y de concienciación y un poco de, incluso de, ¿cómo te diría? De mentoría, ¿no? Sin ser el padre de nadie, pero de mentoría del cliente, de enseñarle a cumplir, eso una tecnología difícilmente lo va a poder hacer. Justo, tal cual. Vamos, nada más que añadir. Oye, una cosa que te quiero preguntar, porque antes hemos hablado, pues bueno, de cómo has conseguido para crecer el despacho o qué tipo de cosas necesitas, pero una de las preguntas más importantes y que todavía no te he hecho es qué tipo de habilidades no legales, ¿vale? Consideras esenciales para tener éxito en el campo legal y no solo eso, sino que te hayan servido a ti. Es decir, ¿qué tipo de habilidades que hayas desarrollado tú te han ayudado más a la hora de llegar a tener un despacho potente?
Yo creo que la capacidad de trabajo, o sea, la capacidad de esfuerzo y de dedicación es fundamental, pero luego, como skills así más transversales, te diría, pues la habilidad de comunicar, la habilidad de transmitir confianza y la habilidad de transmitir responsabilidad. O sea, mi cliente cuando habla conmigo sabe que yo me responsabilizo de su caso y confía en mí por ello, porque sabe que yo no lo dejaré caer, porque yo me preocupo por él. Esa capacidad de transmitir la seguridad del conocimiento y la seguridad de la responsabilidad es lo que creo que serían las habilidades más cotizadas en este sector. Sí, entonces tú imaginémonos un estudiante de Derecho que nos está Mm. viendo, que acabo en este vídeo porque se está planteando, oye, ¿qué podría aprender yo para, pues, cuando en unos años haga el mercado laboral de la abogacía? ¿Recomiendas en concreto igual, pues, oye, mira, hazte un curso sobre, pues, networking o sobre marketing? ¿Qué le podrías decir? Pues Igual. es difícil porque yo creo que son skills que difícilmente se adquieren en formaciones, ¿no? Difícilmente no significa que no se puedan potenciar, pero al final una persona o es sociable o no es sociable. O sea, a veces es un poco, Claro. viene en el ADN, ¿no? Pero yo creo que se puede potenciar muy bien, por ejemplo, la habilidad comunicativa. Todo lo que sea oratoria creo que es muy positivo. Yo conozco casos de abogados que son buenísimos, pero se expresan muy mal. Entonces, Hay un montón de eso, sí. el cliente percibe que el abogado no tiene ni idea y quizás es el mejor abogado en derecho regulatorio, pero no tiene la habilidad de comunicarse, no tiene la habilidad de transmitir esa seguridad. Y tú le ves y parece que está dudando. Yo lo conozco y sé que es el mejor en su campo, pero el cliente no lo sabe. Entonces, si tiene que elegir entre dos proveedores, igual no lo eligen a él, porque no es suficientemente claro en su expresión, ¿no? O seguro en su afirmación. Creo que el tema de la oratoria es importantísimo y más, evidentemente, si vas a juicio oral, el exponer Sí. tu caso es importantísimo, ¿no? Sí, es como que al final puede multiplicar o reducir la apariencia tuya del nivel de conocimientos que tengas, porque yo esto lo he visto, yo conozco abogados que, oye, mira, realmente son muy novatos, yo sé que no van a ser los mejores en un determinado área, tampoco voy a hablar aquí y mencionar más, y claro, tú luego les ves hablando y tienen una labia tremenda que dices, ostras, es que este tío sabe un montón del tema, ¿por qué? Porque sabe hablar muy bien, porque sabe defender bien unos argumentos. Al final la oratoria es muy, muy importante y nosotros siempre lo hemos dicho también en la academia, sí. Es fundamental y te digo que un argumento mediocre con una buena oratoria puede salvarte. En Sí. cambio, un muy buen argumento con una mala oratoria puede condenarte. Es absolutamente así de claro. Sí, sí. Pues nada más que añadir. Oye, más preguntas que te quiero comentar. ¿Hay algún libro o podcast específico o serie de Netflix y demás que a ti te haya inspirado o que crees que pueda ser útil a una persona para formarse o inspirarse en el mundo del derecho? Pues mira, yo podcast de derecho no, pero de empresa sí. El de Euge, el de Emprende Aprendiendo, está bastante bien. eh, y algún otro más, pero por lo general, podcast de derecho, yo no sigo ninguno. A nivel de series, pues Boston Legal, Suits, son Sí, series bastante de derecho corporativo, ¿no? En el caso de Suits, sí, ¿no? sí, 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 esa no la Que hemos puede visto estar todos. bastante bien. Sí, luego Claro. también hay una muy buena, que era la de una abogada que ¿quién defiende a un asesino? Creo que ¿Cómo esa defender un la asesino? empecé a ver, pero no la acabé, sí, esa justo. Sí, Sí, sí. no, hay muchas series, lo que también quiero transmitir que lo que ves en las series no es la realidad, es decir, las series son ficción, ¿vale? Es decir, no vas a ser Harvey Specter y vas a ganar 2 millones y te vas a dedicar a tomar café, es decir, las series son muy bonitas y te pueden inspirar y te pueden servir para motivarte, pero la realidad es distinta, o sea, en la realidad hay que trabajar, ¿no? Yo siempre digo que en las series de derecho lo que no se ve es el tiempo que pasa el tío estudiando el caso que al final es el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, queda muy bonito ver cómo expone el caso en el juzgado y tal, pero toda la parte de estudio, de trabajo, eso no aparece. Y eso, al final, es lo más importante. Sí, tal cual. Otra pregunta que quiero comentarte. En base un poco también estaba un poco con la pregunta tecnológica que hemos visto de antes. ¿Cómo ves tú el futuro de lo que es la profesión legal y cuáles son las tendencias o cambios que más fuertes estás viendo en el horizonte? A ver, yo veo que hay un punto importante y es todo el tema de la IA. Al final, es un. Yo creo que a medio plazo va a ser un desafío, ¿no? Pero a fecha de hoy ya todas las automatizaciones de muchos procesos
ya todo lo que es trabajo administrativo queda eliminado de la profesión, ¿no? Es decir, yo como fiscalista, pues la presentación de un modelo de IVA es un trabajo que ya no hace el jurista, es algo que lo hace un programa, es decir, está automatizado, ¿no? Entonces, queda mucho, yo creo, mucho campo por recorrer en la parte de asesoramiento y en la parte de planificación, ¿no? La capacidad de anticiparte a lo que pueda pasar, ¿no? Pues yo qué sé, tú tienes un cliente que te cuenta su versión, pero tú ya sabes cómo puede acabar eso, ¿no? Es decir, te vienen dos socios, oye, ¿tenéis un pacto de socios? No, somos muy amigos, nunca nos pelearemos. Claro, si tú ya te conoces la película y sabes que se pueden pelear, tú tienes que anticiparte a esa situación. Es decir, oye, yo te plantearía o te propondría unos estatutos sociales o un pacto de socios que ya estén orientados a la resolución de conflictos, por ejemplo. Él no te lo pide, pero tú te anticipas. Eso es algo que la profesión sigue demandando y que la tecnología aún no puede darte una solución o al menos implementar una solución que convenza al cliente. En cambio, una persona sí le puede convencer, ¿no? Luego, por otro lado, también decirte que desde el punto de vista de lo que es el profesional del derecho, ¿no? Creo que tiene que adaptarse de una forma absolutamente contundente a las nuevas tecnologías. Creo que si te viene un cliente a hablarte de la blockchain y no sabes lo que es, por más buen abogado mercantilista, fiscalista o civilista que seas, no vas a poder dar un buen servicio, porque no vas a entender el supuesto de hecho. Entonces, un abogado tiene que estar actualizado permanentemente en el área del derecho y también en el área de las nuevas tecnologías o de otros campos donde quiera asesorar. Sin eso, por más bueno que seas en tu profesión, no vas a poder dar un buen servicio. Sí, para añadir a esta pregunta de las tendencias y cambios, yo siempre digo que hay muchas cosas en la carrera de derecho que tú ves, como por ejemplo puede ser pues las servidumbres o, bueno, al final 1000 conceptos que se ven en la carrera y no se aplican en la realidad, o se aplican en casos muy concretos. ¿Tú qué tendencias o especialidades del derecho más destacarías? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho del compliance o la protección de datos, que tú que estás muy metido en el mundo, ¿qué notas que es lo que más está destacando? Porque, por ejemplo, ahora han sacado los reglamentos MiCA, que eso pues también va a dar mucho de qué hablar. Entonces, no sé si tú hay algo que digas, oye, mira, si eres joven, mírate estos 3, 4, 5 sectores, intenta investigarlos, porque ahí va a haber mucho trabajo. Hombre, yo creo que ahora mismo la protección de datos es un campo donde tiene muchísimo recorrido. Pensad que hoy mismo estaba hablando con una empresa tecnológica que se dedican a la identificación biométrica, es decir, a través de tu identificación facial te identifican y te dan acceso a cierto, pues, a una sala o te dan acceso a una información. Claro, todo lo que te identifica a ti como persona, al final está protegido, es un dato personal. Todo este desarrollo biométrico necesita una cobertura jurídica, ¿no? Por parte de la no vulneración de los derechos de protección de datos de la persona, la cual pues, se identifica biométricamente, ¿no? Creo que en el punto de la protección de datos es súper importante y también porque las personas cada vez somos más sensibles a nuestros datos. Hace 10 años a nadie le preocupaba que Google supiera dónde estoy actualmente, ¿no? Pero ahora la gente comienza a valorar sus datos, porque se dan cuenta que le pagan por sus datos indirectamente, ¿no? Cuando tú accedes gratis a algo, pero das tus datos, estás pagando con tus datos. Entonces, esa concienciación de que los datos son valiosos, creo que hace que la parte de protección de datos tenga muchísimo futuro. Luego, desde el punto de vista del compliance, también es muy importante el compliance penal, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, yo soy un empresario, mi empresa puede verse inmiscuida en un ilícito penal. Yo quiero que si eso ocurre, yo como CEO no tenga ningún problema. Oye, vamos a implementar un compliance penal en la compañía, porque este compliance penal pues puede ser un atenuante o incluso un eximente en caso de responsabilidad penal, ¿no? Creo que son áreas que especialmente se van a ver potenciadas en los próximos años. Y cuando hablas de MiCA, cuando hablamos de regulación blockchain, desde luego que para mí es el futuro. Es decir, creo que blockchain no es una moda pasajera, creo que se va a implementar en cada vez más niveles de la sociedad y de la industria y quien quiera tener un futuro profesional en el derecho de las nuevas tecnologías tiene que profundizar en MiCA, en blockchain, ¿no? En general. Sí, justo. Bueno, nos están dejando por ahí alguna pregunta. Vamos a terminar, que ya estamos prácticamente acabando. Nos quedan un par y ya luego, pues si hay alguna pregunta más, la dejamos por ahí. Bueno, antes hemos hablado de formación y demás. ¿Tú cómo haces para estar constantemente actualizado? ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a seguir formándote y actualizándote en los ámbitos legales?
Pues mira, realmente por mi propia actividad, digamos que me formo sin querer, ¿no? Es decir, al final, cuando llevamos casos de clientes, indirectamente te estás formando y no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como docente, al final, quieras que no, tienes que estar absolutamente actualizado, porque si un alumno te hace una pregunta sobre un tema en cuestión, tienes que estar al día. Yo lo que hago, básicamente, es seguir, en mi caso, muchas páginas de LinkedIn, donde pues suben pues sentencias o cambios de criterio, jurisprudencia, y de este modo, con una lectura bastante ligera, voy estando más al día, pero solo profundizo en aquello que en mi día a día profesional necesito, ¿no? Es decir, no me paso el día leyendo el BOE, pero sí que me paso el día trabajando, indirectamente pues formándome. Sí, es muy útil porque, bueno, la mayoría de la gente utiliza redes sociales para cotillear y ver qué sube el otro, y tú, por lo que me estás contando, lo utilizas más, le das otro enfoque formativo. Al final, pues eso es mucho más útil y enriquecedor, claro. Totalmente, y de hecho, compañeros de profesión, entre nosotros incluso compartimos, ¿no? Yo siempre pienso que en un entorno egoísta, si yo descubro que el TEAC ha publicado un nuevo criterio, yo me lo podría quedar para mí, porque así mi competencia no lo sabe. No, no, aquí la cultura que fomentamos es la de compartirlo y publicarlo, porque de alguna forma hoy difundo yo conocimiento y tú aprendes, pero mañana difundirás tu conocimiento y yo aprenderé. Entonces es una forma de forma colaborativa, un poco, parece una blockchain de conocimiento, ¿no? De forma casi sin quererlo, todos compartimos y todos aprendemos. Y de una forma mucho más eficiente. Porque el día que quizá yo busque jurisprudencia, tú no lo haces y viceversa, ¿no? Entonces es una forma de aprender casi sin querer, pero te permite estar al día, absolutamente. Sí, tal cual. Bueno, en tu caso, ¿vale? Ya está la última pregunta antes de que entremos a las del público. Tú vives en Andorra, por lo que imagino que, bueno, ahí pues tendrás una red de contactos muy potente. Además, me has comentado que vas ahí, has quedado con los de RAS, que creo que sé quiénes son, vamos. Sí, sí. Y claro, es que muchos estudiantes lo estarán viendo desde fuera y dirán, bueno, sí, este abogado Marc, pues tiene muchos contactos porque, oye, pues porque tiene unas habilidades sociales de la leche, o porque ha tenido suerte porque su primo tal. Pero, ¿tú qué consejos al final has implementado y qué claves a la hora de conseguir contactos darías a un abogado o un recién graduado en Derecho que quiere posicionarse bien en el mercado laboral? Mira, yo creo que aquí es importante contextualizar. Yo vengo de una familia muy humilde, de un barrio muy humilde, de una escuela pública, ¿vale? Con lo cual, mis contactos escolares son cero. O sea, nadie Sí, que ha es estudiado importante conmigo en el destacar eso. colegio, nadie que ha estudiado conmigo en el colegio ha montado ninguna empresa ni ha hecho nada en el punto de vista profesional. Nadie. Entonces, yo no partía con esa ventaja. Pero sí que por distintas circunstancias de la vida, pues por trabajar bien, o por portarte bien con la gente, o por ser buena persona en general, al final he ido conociendo gente, he ido consiguiendo contactos. Y a raíz de aquí, poco a poco, a raíz de hacer un buen trabajo y de portarme bien con la gente, pues he ido escalando hasta el momento actual. No hay ningún truco, no hay ningún secreto. Yo creo que, o por lo menos mi forma de ver la vida, es que si tú haces el bien, te devolverá el bien. Y en este caso el bien es el networking, ¿no? Si tú facilitas cosas a terceros, esos terceros el día de mañana te las facilitarán a ti. Y es como hemos funcionado. Y la verdad es que no nos ha ido nada mal. Evidentemente, hoy nuestra red de contactos es brutal y estamos muy bien posicionados y esto es exponencial. O sea, no suma, multiplica. Y ese es un punto que también es importante. A veces cuesta arrancar, pero una vez arrancas, ya lo tienes hecho. También deciros, si te quedas en tu casa, desde luego no vas a hacer ningún contacto. O sea, aquí se trata de ir a sitios, acudir a conferencias, acudir a eventos, si hay un simposio de derecho fiscal, pues ves. Creo que si no vas, te lo vas a perder. Mi consejo es ir a todo. Ir a Tú todo vas a evento. muchos eventos, en tu caso concreto, has ido a muchos eventos. He ido a muchísimos eventos. Yo creo que ahí es donde haces el networking de verdad, ¿no? Y aparte es un networking no forzado. Es un networking que surge. No tienes que ir tampoco a vender tu producto. Tú tienes que ir ahí a explicar lo que haces y a hablar de fútbol. Al final el trabajo surge, la oportunidad aparece y aparece cuando menos la buscas, pero hay que buscarla. No hay que estar desesperado tampoco, ¿no? Al final, claro, justo. Mira, yo siempre digo lo mismo, al final todas las entrevistas que yo he hecho con youtubers muy conocidos, todas me las han pedido ellos a mí. Nunca he ido yo a pedir una entrevista a nadie, porque al final yo no vendo, a mí me compran. Esa es la lógica, esa es la filosofía. Yo tengo un producto que funciona, que es mi trabajo y lo hago muy bien. Entonces las personas buscan mi trabajo, me buscan a mí. No yo ofrezco mi trabajo. Sí, sí. Una forma de venta que creo que es bastante útil y a mí me ha servido muy bien.
Sí, al final, pues bueno, iba a decir que es como los típicos embudos, pero no tampoco porque al final son ellos lo que te lo piden, sí. Claro, al final, ¿y por qué me lo piden? Pues porque han oído hablar bien de mí. ¿Y por qué? Porque he hecho un buen trabajo previo. Al final, yo siempre digo lo mismo. Tenía excompañeros que me decían, ay, este cliente si es un Mindundi, si este cliente voy a hacer un trabajo rápido y malo porque total, es pobre. Esa es un poco la explicación que me decían, ¿no? Y yo le decía, no, no, a cada cliente hay que darle un trabajo excelente. Porque él quizá no tendrá capacidad para pagarte una factura muy grande, pero él quizá tú no lo sabes si conoce a otra empresa o a otra persona que sí te lo puede pagar. Primero que hay que dar un buen servicio a todos los clientes con independencia de lo que te paguen por un tema ético y deontológico, pero al margen, si tú piensas en el negocio, incluso el cliente más pequeño te puede aportar grandes oportunidades. Esa es un poco mi mentalidad. Sí, justo. Tal cual, vamos. Yo además lo he comprobado de primera mano, ¿sabes? Y sobre todo que clientes llaman, bueno, clientes o contactos muchas veces te llaman a más contactos y es como al final pues una bola que va creciendo. Y sobre todo brindar un buen servicio, porque al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Que igual nos está viendo un estudiante de Derecho que recién ha acabado el grado y claro, y no tiene como una habilidad por la que destaca, es decir, todavía no ha tenido experiencia de formarse y destacar trabajando. Entonces, por muchas buenas habilidades sociales que tú tengas, si no destacas porque no has conseguido todavía, es decir, tú no has aportado un gran valor, no estás aportando un gran valor, es muy complicado al final que una persona, por ejemplo, un director de Garrigue se vaya a interesar en ti, ¿sabes? Claro. También deciros, al final, en mi caso, porque, entre comillas, he trabajado mucho, también porque he tenido suerte, ¿no? Pero a Sí, veces no se trata de despuntar con 25 años, se trata de despuntar de forma progresiva. Y esto no es algo inmediato. A veces tienes que trabajar mucho, tienes que picar mucha piedra y puedes estar años sin ver la luz, ¿no? Pero al final la ves. Si tú trabajas y haces un buen juego, al final ves la luz, ¿no? Creo que ese es el consejo también que podría daros. sí. Bueno, pues eso serían todas las preguntas y ahora, pues bueno, si queréis preguntarnos cualquier cosa, el resto de personas que estéis conectados en el chat, podéis hacerlo tanto por texto y si queréis, pues bueno, podemos también activar lo que es el audio, ¿vale? Para preguntar. No sé si alguno tenéis una pregunta, porque me había preguntado por ahí un compañero que qué proyección le vemos al sector del derecho de los sectores regulados en el futuro. No he entendido muy bien esta pregunta, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que hace referencia a que como bien sabes, pues al final el legislador a veces sobreregula algunos sectores, ¿no? El caso del sector financiero o el caso del sector de la energía. Entonces, a veces el ámbito de asesoramiento en sectores regulados se discute sobre si tiene potencial o no. En el caso de blockchain, por ejemplo, se está regulando actualmente con MiCA, ¿vale? Precisamente, se está regulando todo el sector, con lo cual para mí el futuro de los sectores regulados, si no hay un cambio muy significativo en la forma que el sector público enfoque este tipo de sectores, para mí tiene muchísimo futuro, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito del consumo, como en el ámbito de pues, las energías, ¿no? Cualquier sector regulado creo que tiene bastante futuro para la profesión. Sí, tal cual, vamos. Nos acaba de preguntar una compañera, perdón, Estefanía, nos dice que cuál es la especialidad hoy en día más rentable para un abogado. Bueno, lo hemos comentado antes brevemente, pero por si quieres meterle alguna pincelada. Sí, yo te diría, que esto no lo he comentado antes, que todo lo que es abogado corporativo que trabaja en transacción suele estar muy bien retribuido. Todo lo que es M&A, todo lo que es fusiones, adquisiciones y transaccional, se suele cobrar muy bien, porque si tú llevas una fusión por valor de 1.000 millones de euros, al final si tú le cobras 400.000 euros por la operación, al final en términos porcentuales es muy pequeño. Y al final el vendedor obtiene una gran cantidad de líquido, con lo cual te paga muy bien. Entonces, todo lo que es abogacía vinculada a la transacción o al M&A se suele pagar súper bien. Sí, justo. Al final, como lo que tú has dicho antes, cuanto más potente es el cliente y cuanta más capacidad económica tiene y un problema más grande, más dinero hay y más se cobra. Nos está preguntando también Alex, en el caso del sector cripto, ¿creéis que es un buen momento para dedicarse a ello la abogacía, debido a que, digamos, tienen pocos abogados con conocimientos? Hombre, yo también como economista, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio sube. Con lo cual, efectivamente, creo que ahora es un muy buen momento para iniciarse en todo lo que son nuevas tecnologías y concretamente en el sector blockchain. Hay pocos abogados que conocen sobre blockchain. Con lo cual, si alguien busca una referencia, pues desde luego estarás mucho más cotizado que si te dedicas a un sector más tradicional donde hay muchísimos abogados ejerciendo, ¿no? Sí, porque el blockchain
qué salidas, qué problemas legales o a qué ámbitos legales afecta? Porque yo, por lo que tengo entendido, pues todo lo que es tema de estafas y todo lo que es tema fiscal. Pero aparte de ahí, ¿qué es lo que afecta desde tu punto de Bueno, vista? hay muchísimo, desde penal económico por la parte de estafas o proporciones indebidas, pasando por la parte fiscal, pero también pasando por la parte de litigio. Es decir, cuando hay un conflicto por un smart contract, por ejemplo, ¿quién resuelve esto? O imagínate que en un metaverso tú eres el dueño de un edificio del metaverso y yo te hackeo la clave privada y me apropio del edificio. En ese caso, ¿cuál es la jurisdicción competente? ¿Quién tiene potestad para juzgar este caso? ¿No? ¿Qué legislación es la aplicable? Todo lo que es todos los ámbitos del derecho en el metaverso, por así decirlo, es algo que es un campo por explorar. O sea, aquí existen múltiples aplicaciones del derecho que yo creo que hoy en día no está para nada claro de cómo funcionará, ¿no? Sí, súper interesante. Bueno, vamos a ir terminando con las preguntas que ya vamos a cumplir la hora. Una última que nos acaban de preguntar por ahí, y salvo que llegue otra más, es ¿cómo le recomiendas a un abogado novato establecer sus honorarios? ¿Según un determinado baremo o un poco más barato porque está empezando y para crecer más? Bueno, yo creo que hay normas que te orientan sobre esto, ¿no? Creo que seguir esas normas orientativas está bien, pero también hay veces que si tú ves que hay un caso en el cual, pues, oye, puedes destacar, también hay forma de fijar los honorarios como success fee, ¿no? Como éxito. Si tú crees que puedes ganar y te ves capacitado, fijar parcialmente tus honorarios como algo de éxito tampoco está nada mal. Y también denota tu confianza en ti mismo y le transmites confianza al cliente. Oye, mira, yo te voy a cobrar lo mínimo posible y el resto vamos a éxito. Si tú ganas, yo gano. También es una forma de empatizar con el cliente, ¿no? Y de ir en el mismo barco. Bueno, yo creo que a nivel de mecanismos de fijación de honorarios existen muchas opciones, pero yo lo que, más que la fijación de honorarios, creo que la clave es transmitir la confianza para que te contraten. Porque si no te contratan no puedes demostrar lo que vales, ¿no? Sí, justo. Oye, Marc, una última pregunta, el último Ujú. minuto, y ya de verdad Ajá. que acabamos. Mira, nos dice Coldo, ¿qué programas o bases de datos utilizas para estudiar un caso? Buah, pues la verdad es que varias. Lefebvre el derecho lo utilizo bastante. Wolters Kluwer también tiene bastante buena reputación. Y por lo general, cualquier buscador de jurisprudencia que Medio funcione centro. bien. O sea, al final no existe una marca o un tipo de herramienta que sea la buena, sino que hay muchas buenas, ¿no? Y bueno, en principio eso sería todo. Espero de verdad que esta entrevista te haya podido ayudar muchísimo. Sobre todo quiero que te quedes con que las notas que saques en la carrera de Derecho o en el máster de Abogacía están muy bien y te van a venir genial. Pero al final lo más importante es que aprendas a resolver problemas concretos de tus clientes. Y recuerda, cuanto problemas más difíciles y de clientes con mayor poder adquisitivo seas capaz de resolver, más te pagarán por ello. Y eso sería todo. Por último, quiero que sepas que si te estás preparando para ser abogado o actualmente eres abogado o abogada, desde Derecho Virtual tenemos Prime Abogacía. Prime Abogacía es una suscripción donde te ponemos al día de absolutamente todas las leyes y normas que aprendiste y estudiaste en la carrera de Derecho, encontrando materias como Derecho Procesal, Derecho Civil, Derecho Mercantil o Derecho Penal. Tienes toda la información en las tarjetas y cualquier duda puedes preguntárnosla. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.